calma, calma. No, ya te imagino. Tengo que hacerle ya, ok, tengo que hacerte las preguntas. Este programa es súper democrático. Ataco, muy bien. Álvaro, ¿dónde estás, Rufone? Ya, pone, muy bien. Por favor, señor Álvaro Vargas Llosa, ¿ya trajo todo su dinero para invertir en el Perú, como lo dijo en la campaña? Con muchísimo gusto contesto eso porque me encanta, es un tema al que dedico la mitad de mi vida y me fascina. Todo el día, ¿no? Mira, te voy a hacer un comercial. He escrito un libro contando todo eso con detalle, con lujo de detalle. ¿De qué? ¿De tu dinero? De lo que hago con él y cómo lo hago. Yeah. Se llama Príncipes del Valor y tiene un subtítulo que es sacado de un poema de Machado, el poeta Machado, que es Todo necio confunde valor y precio. Y ahí cuenta, es un libro dirigido, digamos, a la clase media emergente, diciéndoles, ya sabes que consejos hasta de un conejo, cómo creo que uno puede proteger su dinero y hacerlo crecer de acuerdo con la filosofía de inversión de la gente que yo admiro, ¿no? Pero cuento con lujo de detalles, ahí hay una hablando de mí mismo. Que no y ahí verán hasta qué punto no solo invierto, sino que creo que otros deben hacerlo también en el Perú, ¿no? O sea, ¿has invertido en el Perú? Lo hago hace mucho rato, lo hago además de distintas formas. Una forma es a través de un fondo brasileño que invierte en el Perú. Y otro es directamente, a mí me fascina estudiar empresas con mucho cuidado, decidir cuáles creo que van dentro de 10 o 15 años no solo a seguir existiendo, sino a seguir siendo muy dinámicas. Competitivas. Y luego invertir en ellas y hacerlo con la idea de no vender nunca. Es decir, en el largo plazo, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta, es decir, nada más alejado que el casino, que la especulación, eso lo detesto, ¿no? Al contrario, creo que la inversión tiene que ser un ejercicio muy serio y responsable. O sea que te puedes convertir en el gurú de los inversionistas. Alguien me ha dicho, es un libro de autoayuda financiera, no sé si es lo que yo usaría, ¿no? Pero en fin, si yo tuviera que volver a empezar la vida, probablemente me dedicaría a eso y solo a eso. Sí, pero tienes que seguir escribiendo. Por eso ahora dedico la mitad de mi vida a artículos, libros, conferencias, en fin, todo lo que hago en mi vida, y la otra mitad la dedico a las finanzas. De modo que esto, es decir, ¿cómo puede decir que es un sacrificio lo que estoy haciendo? No, por eso. Es que lo dijiste en la campaña. Pero lo dije con total convicción. Si gano llanta, yo traigo mi plata. Era mi manera más, consecuente de decirle a la gente, yo no le aconsejo a nadie nada que no estaría yo mismo en carne propia dispuesto a hacer. ¿Es verdad que cuando le viste a los ojos a Ollanta, dijiste, este hombre no miente, yo confío en él? Sí. Yo lo había visto muy fugazmente muchos años atrás. Él había hecho una visita al especie de cuartel de campaña de la resistencia democrática contra la dictadura en el hotel, no mencionaremos el nombre, un hotel X entonces. Él había querido acercarse, tener un acercamiento con el entonces líder, digamos, de la resistencia, Alejandro Toledo. Había un grupo de personas independientes como yo, otros eran Gustavo Gorriti, tú recordarás que no éramos de Perú Posible, pero que creíamos que había que jugar un rol cívico ahí. Entonces él quiso acercarse y me tocó a mí, digamos, recibir la llamada, probablemente porque 2 de sus hermanos estuvieron en el colegio conmigo, en el franco peruano. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, yo lo recibí. ¿Antauro estuvo contigo? Era un par de años mayor, o sea que no era mi promoción, pero Alexis era de mi promoción. Yo no lo conocía como Alexis, sino como Pachacútec le decían. Era muy inteligente. Pero Alexis que vivo, ¿no? Al inicio había estado haciendo negocios. Yo no lo vi desde entonces. Me lo encontré décadas después del colegio, en el mitin de cierre de donde pidieron que dijera unas palabras. Y me lo encuentro ahí y me dice, Álvaro. Y yo le digo, Pacha. Pero Pachacútec era Toledo. Sí, pues hay una confusión ahí. Pero bueno, todo esto iba a que él se acerca. Medio que lo ningunean también, pero a mí me tocó recibirlo, ¿no? Vino con Nadine, yo estaba con mi esposa, y habíamos tenido ese contacto muy fugaz hace un montón de años, ¿no? Por alguna razón que tiene que ver con estas cosas imprevistas de la historia, pues nuestros destinos se volvieron a juntar en la segunda vuelta, y yo lo primero que hice fue lo responsable, ¿no? Reunirme con él y con Nadine, y decirles, yo he venido a jugarme a muerte por ustedes. Yo voy a, digamos, hacerlo sin cálculos, sin dobleces, de una forma como hago yo las cosas cuando quiero hacerlas, ¿no? Pero antes de hacer eso, yo quiero hacer 1.000.000 de preguntas en privado y quiero hacerlas a esta distancia y quiero salir de aquí con la total convicción de que vale la pena jugarme a muerte por ustedes. ¿Se lo dijiste así? Sí, y ellos tuvieron una actitud fantástica, es decir,
no eludieron nada, respondieron. ¿Cuál fue la pregunta más difícil que le hiciste a Ollanta? Yo le hablé de todo, le hablé de su familia, le hablé del pasado, le hablé de Chávez, de todo lo que te puedes imaginar. ¿No? Y yo noté una cosa que yo he notado en pocos políticos, que fue una entraña noble. Incluso cuando no estás de acuerdo con él, incluso cuando hay algo que tú piensas que es mejorable, corregible, hay una entraña noble. Es una persona noble. ¿Ya? Los políticos normalmente lo que veo son dobleces, cálculos, a veces una cierta maldad. Aquí no hay nada de eso. ¿Ya? Puede haber otras cosas, pero eso no. Y esa reunión a la que te refieres, a mí me emitió esa señal, la señal de que había una persona noble que me estaba diciendo la verdad. La verdad. Entonces, pero me han yo salí de ahí muy seguro de mí mismo y muy tranquilo. Claro, mi problema era cómo le transmito a la gente allá afuera que no ha tenido la oportunidad de una reunión como esta, mis convicciones. Y eso es lo que traté de hacer con la segunda vuelta. ¿Fue eso, Álvaro, ¿no? ¿O fue tu desprecio, que es entendible además, en el caso familiar a los fujimoristas? Es que yo no habría hecho eso con esa convicción por una razón de esa naturaleza. Porque tú imagínate lo que hubiera pasado, Milagros, si yo hago eso y mi familia hace eso y nos sale un Hugo Chávez. Si tú imagínate lo que habría pasado, ¿no? No, ni Dios lo quiera. Ese es un riesgo que yo no tomaría por cuestión de rencor político. Es decir, sería de una torpeza absoluta y total, ¿no? ¿Tú crees que no va a ser jamás lo que hizo Hugo Chávez? De ninguna manera, jamás. Y si cometerá errores, habrá otros problemas. Vas a salir a la calle. Digamos, yo no voy a amenazar al presidente porque tengo mi más absoluta confianza en que eso no va a ocurrir. Ahora, si eso ocurriera, no yo, tú y yo juntos tenemos que salir a la calle. Pero por supuesto. Bueno, todos los que nos están mirando. Yo me acuerdo de tu campaña con Jaime, pues por el voto viciado hace tiempo. Yo pensé más bien que ibas a votar viciado, pero bueno, me sorprendiste, no te leí bien, digamos, en esta última campaña. Pero entonces, lo que tengo que concluir, una primera conclusión es que no te arrepientes, que no lo ves descarrilado, porque ayer he entrevistado a Juan Carlos Tafur, que prácticamente pues es el autor mediático de Ollanta, ¿no? O sea, si hay alguien, a un periodista, pero bueno, tenemos que no culpar, porque yo no quiero usar esa palabra, pero nombrarlo como que se me viene la palabra cuando yo te descubrí, es a Tafur. Pero Tafur ayer sentado aquí me dijo que estoy defraudada, me dijo, Humala me ha decepcionado. Y hoy día, justo que hablas de Gorriti, la carta al presidente que publica en Caretas es fuertísima. Sí. Te recuerda además tu encuentro, ¿no es cierto? Recuerda la entrevista que le hace a Rosa María Palacios. Y hay una sumida que es muy dura, ¿no? Usted fue elegido para ser el abanderado de la democracia y no de la plutocracia. O sea, Gorriti está también decepcionado. Pero está bien eso. Eso es lo que más necesita Ollanta. Es lo que más necesita. Que la gente que lo critica de buena fe, que lo quiere bien, que lo ayudó en un momento crucial de su carrera política, le diga la verdad, le diga lo que piensa. No es bueno que las únicas fuentes de información que el presidente respeta sean las que vienen de su privanza, de su círculo íntimo, ¿no? Claro. Estas son más importantes, ¿no es cierto? Si la percepción es que él no está hablándole a su base, no está convenciendo a su base, está permitiendo que los radicales se apoderen de algo que en el fondo está mucho más cerca de él que de ellos, no me parece mal que alcen la voz de alerta. Yo también lo he hecho. Es decir, yo he llegado a decir algo que en cierta forma me cuesta mucho decir, porque yo soy de la creencia de que los gabinetes deben durar mucho tiempo. Pero yo creo que hemos llegado a una situación en la que la salida política exige un cambio de primer ministro. Entonces, ¿tú crees que Valdés tiene que irse? Yo creo que él, que es un hombre de altas cualidades, altas cualidades, y además venía muy bien para lo que el presidente quería en el segundo gabinete, que era un segundo gabinete técnico, a diferencia del anterior, que había terminado en el caos. Pero en este momento la coyuntura exige un gabinete que tenga una dimensión técnica, pero otra dimensión política, totalmente, que es la única manera de afrontar problemas que son de naturaleza altamente política. Así es. Yo creo que esto es en parte lo que está diciendo gente como Gustavo y como Juan Carlos, ¿no? Y bueno, gente como tú, ayer con su Twitter basadrístico, yo creo que quemó, ¿no? Supongo que le salió el tagneño, pues. Pero no puede ser, pues Álvaro, un primer ministro no puede prender fósforo en estos momentos. Ya cuando estás en ese clima, pasan esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, pero políticamente creo que se agotó. Renueva el gabinete,
Empieza de nuevo, que sea comunicador, que sea más político, no politicastro, es decir, político en el sentido de alta política, y anda a recuperar a tu gente, a tu pueblo. Recupera a tu pueblo. Sé otra vez el líder que se agigantó ante la historia en la segunda vuelta. Está perfectamente en condiciones de hacer eso. Que salga del temor que tiene hoy día. Creo que tiene el temor ahora parece que de si es audaz, va a poner en peligro la estabilidad económica, que es algo que tanto se le había reprochado. Yo creo que y ahora parece que le ha dado ese puesto a Santos. Ahora Santos es el agrandado, el que dice hay que votar Humala. O sea, eso es el colmo. Por supuesto que es el colmo, pero son pigmeos políticos al lado suyo, que se los coma vivos. ¿Cómo se los come vivos? Volviendo a cero Ollantaytamala. Y entonces me voy a la pausa, si no, mi productora me va a linchar. Pero tengo que preguntarte, si Humala te llama y te dice, Álvaro, tú eres el que mejor me defiende, el que mejor habla, yo quiero que tú seas mi primer ministro, ¿aceptas? Le doy una lista de 30 millones de peruanos. Hay 30 millones de entrenadores, de presidentes y de primeros ministros. Tienes que aceptar, tú eres el garante. Nómbrame entrenador de la selección de fútbol, por favor. Mal. Mira, si hasta Farfán comienza chipapa, según ellos, porque comió bacalao. Yo me quedé escandalizado el otro día. Yo fui al estadio el otro día y todo el mundo que estaba entrando, antes de empezar el partido, decía, vamos a perder. Es que no tienes que ir al estadio, pues. No, pero por Dios. No, todos los políticos... Las batallas no se pierden hasta que se pierden. Hay que ganar. Entonces, a Uruguay hay que ganarle. Entonces hay que ganar. A los radicales hay que ganarle, sí. Y no se gana esperando a que estallen los conflictos, la violencia, y luego reprimiendo, deteniendo gente, mandando policías. Desde luego que cuando hay desorden público hay que hacer que impere la ley y el orden, obviamente. O sea, estás en contra de la... Si no, la gente va a empezar a pedir militarización, ¿no es cierto? No, claro que no. Pero ¿estás en contra de la detención del alcalde de Espinar? Yo creo que cosas hay que evitar que ocurran, y la manera de evitar que ocurran es que la respuesta del Estado no sea la represiva, sea la política, la inteligente, y solo en casos muy extremos, cuando ya esto esté fuera de control, apelas a esas armas. En este momento hay la percepción en mucha gente del interior del país de que el Estado represor es el Estado, digamos, protagonista de este conflicto. Eso es un error. Sobre todo bajo la presidencia de Ollantaytamala, es el líder de esta gente. Y lo peor que pueden pensar es que a los campesinos se les tiene que tratar a golpes, porque si no, no entienden. Perdónenme, pero con ese discurso que se vayan a otro lado. Claro. Muy bien, tenemos que ir a una pausa. Estamos hablando con el futuro primer ministro, Álvaro Vargas Llosa. En Twitter, acá ya futuro entrenador de la selección, no, pues, Macarián, no le puedes quitar el puesto a Macarián. Macarián gana como $50,000. Que ganen Uy, pues... ¿Tú cuánto ganas? Bueno, no sé cuánto gana el primer ministro, pero 15,000 creo, ¿no? No sé. Yo tampoco, pero... Oye, si nos resuelven el problema, paguemos de 1 millón, hagamos una colecta entre todos. ¡Qué horror! Me voy a la pausa y sí, muy bien. En Twitter están apoyando el premio Arato. ¿Cómo sería Álvaro Vargas Llosa el primer ministro? Vamos a ir a una pausa y al regresar le voy a preguntar ¿qué haría? Porque claro, ahora están diciendo, no, que sea Beatriz Merino. Yo he dicho que sea Beatriz. Claro, pero la quieren quemar a Beatriz Merino. A ver. Tú me quieres quemar a mí, entonces. Mira, vamos a ir a una pausa y es, ¿el futuro primer ministro se va a quemar? ¿Quién podría ser el peruano que soluciona esto? Porque Valdés aparentemente ya se deslegitimó. Lamentablemente, y a 9 meses de gobierno. Regresamos con Álvaro Vargas.